Hermosos, escuchen esto. Si yo no hubiera obedecido a esas cosas que Dios me pidió, cosas que muchas veces no tenían ni pies ni cabeza, jamás habría experimentado su favor. Porque el favor de Dios no es un cupón de descuento en la vida. Se activa cuando obedeces, incluso cuando no entiendes. Cuando Él te dice, métete en la tormenta, aunque todo en tu lógica grite peligro, es justamente allí donde se abre el cielo. Ahora, seamos sinceros. ¿A quién le gusta entrar en el ojo de un huracán? Nadie en su sano juicio diría, qué lindo día para caminar directo al tornado. Pero la obediencia tiene esa rareza divina. A veces parece que Dios nos manda a los lugares equivocados hasta que descubrimos que justamente allí está su favor. De esto quiero hablarte los próximos minutos. ¿Qué significa realmente obedecer a Dios? No es solo cantar coritos en la iglesia ni portarse bien para que te aplaudan en el barrio. Obedecer a Dios va desde lo más cotidiano, salir a sembrar, predicarle a un vecino, ser un padre o una madre espiritual para alguien que recién empieza, hasta esas obediencias que parecen una locura. Claro, hay obediencias que se pueden palpar, que producen fruto enseguida. Compartes a Cristo y ves una vida cambiada. Eso emociona. Pero hay otras obediencias que son más duras. Obedecer cuando Dios te dice, camina hacia la tormenta. Y tú obedeces y lo que parecía un plan divino empieza a descontrolarse. ¿Cuántos llegaron a Cristo con la idea equivocada de que la salvación incluía un pase VIP para evitar tormentas? Levanten la mano, aunque sea en el corazón. Muchos pensábamos, con Jesús ya no me va a pasar nada malo. Y después vino la primera sacudida y dijimos, momento, esto no estaba en el contrato. Pero ahí está el secreto. La fe no es un paraguas para que nunca llueva. Es la certeza de que aunque llueva, Dios sigue al mando. Permíteme ampliar esto un poco. Obedecer a Dios no siempre es lógico. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red del otro lado. Pedro era pescador de oficio, sabía que no era hora, que el mar estaba vacío. Pero obedeció y el favor de Dios se manifestó en una pesca milagrosa. O como Abraham, cuando Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, tu comodidad y vete a un lugar que ni siquiera te voy a mostrar todavía. Obediencia pura, y ese paso de fe lo convirtió en padre de multitudes. Iglesia, aquí va la pregunta que corta como bisturí. ¿Qué haces cuando Dios te pide algo que no entiendes? ¿Corres o obedeces? Porque hay bendiciones que nunca verás si no das ese paso incómodo, ese paso en medio de la tormenta. Obedecer es como subirse a una montaña rusa espiritual. Te ajustas el cinturón, el carro arranca y de pronto estás boca abajo gritando, esto se salió de control. Pero en la foto final sales sonriendo, porque descubres que nunca dejaste de estar seguro en las manos del que diseñó el recorrido. No confundamos el favor de Dios con comodidad. El favor no siempre viene en un sofá con aire acondicionado. Muchas veces viene en forma de tormenta, de huracán, de desafío imposible. Pero allí, en ese lugar incómodo, Dios se glorifica. ¿Te animas a obedecer aunque no entiendas? ¿A meterte en la tormenta sabiendo que al final del camino verás el favor de Dios? Porque te lo digo con toda certeza, si aprendes a obedecer en lo pequeño y en lo grande, incluso cuando todo parece fuera de control, experimentarás la mano de Dios de una forma que jamás imaginaste. Entonces pasa lo siguiente, queridos, el pastor te dice, a partir de hoy ya tienes a Cristo y no vas a tener más problemas. Y claro, uno levanta las manos, se emociona, cree que de ahora en más la vida será como esas postales de revista, todos sonrientes, el perro no ladra, la suegra cocina rico y la nevera nunca se vacía. Pero ¿qué sucede? Llega la primera tormenta. Al principio estás en el primer amor, con esa alegría que no te cabe en el pecho, pero de pronto, ¡zas!, se te viene la crisis matrimonial. Y ahí levantas la mirada al cielo y dices, Señor, si yo tengo a Cristo, ¿por qué me está yendo mal en la intimidad
de mi casa. Y la tormenta te sorprende, porque te habían prometido un lecho de rosas y ahora parece que las rosas vinieron con espinas. Por si fuera poco, siempre hay alguien que te dice, lo que pasa es que se te metió Satanás o la suegra. Y no miro a nadie, ¿eh? Y uno empieza a pensar, ¿será que me poseyó mi suegra disfrazada de demonio? Pero no termina ahí. Tú llegas a Cristo convencido de que nunca más tendrás tormentas y de pronto viene una crisis financiera de esas que te dejan en la lona. Esa clase de tormenta que no se soluciona con un gloria a Dios en el WhatsApp. Te comen los intereses de las tarjetas, llega la carta del banco con letra roja, la renta se vence y el dinero no alcanza. Y ahí viene la pregunta que te persigue como un eco. ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, déjame aclarar algo con honestidad. A veces sí nos metimos en problemas por nuestras propias decisiones. Tomamos préstamos que no podíamos pagar, gastamos más de la cuenta, sembramos donde Dios nunca nos mandó sembrar. Y claro, eso trae tormentas. Pero otras veces, y quiero que escuches esto con todo tu corazón, no es que hiciste las cosas mal. Es que Dios permite esa tormenta para fortalecer tu fe. Porque si tu fe nunca se prueba, ¿cómo va a crecer? Nadie desarrolla músculo espiritual levantando algodones de azúcar. Se necesita peso, resistencia, tensión. El problema es que nos enseñaron una teología de papel celofán. Si estás en tormenta, es porque algo no está bien contigo. Dios quitó su mano, ya no te quiere. Y eso es una mentira, porque si creemos eso, empezamos a vivir la vida cristiana con una falsa expectativa. Y entonces, el día que llega la tormenta, porque siempre llega, en el castillo de naipes se desploma y la fe se tambalea. Queridos, Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ahí viene la parte gloriosa. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es decir, no se trata de evitar tormentas, sino de aprender a atravesarlas sabiendo quién va en la barca contigo. Si nunca tuvieras problemas, ¿para qué necesitarías un Salvador? Si todo fuera perfecto, no habría necesidad de clamar, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué? Las tormentas revelan dos cosas, lo frágiles que somos y lo poderoso que es Él. Que la próxima vez que venga una crisis en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, no pienses, Dios me abandonó. Piensa, aquí hay un gimnasio espiritual, aquí se va a fortalecer mi fe. Porque la tormenta no llegó para matarte, llegó para mostrarte que incluso en medio del caos, Jesús sigue siendo el Señor. Y de repente, ¡pum!, chocas de frente con las rocas de la realidad. Te das ese trancazo que te deja tambaleando y preguntas con el corazón en la mano, ¿por qué estoy viviendo esta tormenta? ¿Por qué mi hijo, que iba a la escuela dominical desde que era chiquito, ahora se revela como si nunca hubiera escuchado de Dios? ¿Por qué mi pareja, la persona que amaba tanto, de pronto parece un extraño? ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, en lo personal, todo se volvió oscuro de la noche a la mañana? Ahí viene la pregunta que nos desvela. ¿Por qué siento ansiedad si tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si canto alabanzas en la iglesia? La respuesta, queridos, es que estás en medio de una tormenta. Y este es el punto al que quiero llegar. Las tormentas no siempre son culpa del diablo ni señales de que Dios te abandonó. Hay tormentas que nosotros mismos generamos. Sí, lo dije, tormentas fabricadas con nuestras propias manos. ¿Cómo? Con una mala decisión, con un paso en falso, con una metida de pata monumental. Déjame ser claro, no siempre, pero muchas veces hicimos las cosas mal. Tomamos decisiones sin orar. Nos casamos porque era el paso lógico, pero sin estar realmente enamorados, o peor, sin tener a Dios en el corazón. Nos lanzamos en un negocio porque parecía brillante, pero jamás preguntamos, Señor, esto es tuyo. Y claro, hoy nos vemos atrapados en la tormenta perfecta preguntando quién es el autor intelectual. La respuesta nos duele porque el autor muchas veces
somos nosotros. Ahora bien, no te estoy señalando para condenarte. Al contrario, quiero que lo veas con esperanza, porque incluso en esas tormentas provocadas por nuestros errores, la gracia de Dios sigue vigente. Él no dice, te lo buscaste, ahora arréglatela solo. No, Él se mete contigo en el barco. Incluso cuando fuiste tú quien navegó hacia el huracán. Piensa en Jonás. Él generó su tormenta. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo, ni loco me voy para el otro lado. Y la tormenta vino. ¿Quién la provocó? Jonás. Pero ahí, en medio del caos, Dios levantó un pez gigante para rescatarlo y darle otra oportunidad. Así que sí, a veces la tormenta tiene tu firma en el contrato. Pero aún así Dios no renuncia a ti, porque el amor del Padre no se cancela por tus errores. Las tormentas que provocamos pueden convertirse en las aulas donde aprendemos las lecciones más valiosas. Esa crisis matrimonial puede enseñarte a valorar lo que descuidaste. Esa deuda financiera puede convertirte en un mejor administrador. Ese error ministerial puede abrirte los ojos para depender más de Dios y menos de tu ego. ¿Quién provocó la tormenta? Sino, ¿qué voy a aprender de ella? Tú y yo sabemos lo que es eso, embarcarse en deudas porque nos creímos más espirituales que responsables. Dijimos, me meto en fe, Dios proveerá. Pero jamás le preguntamos al Señor si era su voluntad. Firmamos papeles que ni leímos, convencidos de que de algún lado va a salir. ¿Y qué pasó? No salió. Y hoy tienes más deudas que dinero entrando y cada fin de mes es un huracán en tu billetera. Esa tormenta, querido, la generaste tú mismo. ¿Sabes cuántos están en esa misma situación? Si hoy dijera, pasen al altar los que están en medio de una tormenta porque se metieron solos, tendríamos una multitud, porque todos en algún momento tomamos decisiones sin consultar al cielo y nos hundimos en aguas que parecían tranquilas pero escondían un tifón. Ahora escucha esto que me sorprendió mientras preparaba este mensaje. ¿Y si no todas las tormentas fueran culpa nuestra? ¿Y si a veces la tormenta fuera enviada por Dios mismo? ¿Y si para desatar su favor sobre tu vida primero necesita que pases por un huracán? Yo sé lo que estás pensando. ¿Por qué un Dios de amor permitiría que me meta en una tormenta? Pero abre los ojos, porque esto es exactamente lo que pasó con los discípulos. Mateo 14:22 lo dice clarito. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran hacia el otro lado, mientras él despedía a la multitud. ¿Lo notaste? No fue idea de Pedro ni capricho de Juan. Jesús mismo los mandó a la barca. En otras palabras, fue el Señor quien los envió directo hacia la tormenta. Imagínalo, los discípulos obedecen, suben al bote y mientras reman seguros, de pronto el cielo se oscurece, el viento ruge, las olas golpean como martillos contra la madera. Ellos gritan, se desesperan, piensan que se mueren y todo esto después de obedecer a Jesús. Aquí hay una revelación. Obedecer no te libra de las tormentas. Te garantiza que no las enfrentarás solo. Dios a veces usa la tormenta como escenario de su favor, porque cuando el viento te doblega y ya no quedan fuerzas humanas, allí aparece Él caminando sobre el agua. Allí entiendes que el que manda en la tormenta no es el viento, ni la deuda, ni la suegra, es Jesús. Déjame añadir algo. Si nunca hubieran entrado en la tormenta, nunca habrían visto a Jesús caminar sobre el mar. El milagro estaba reservado para la noche más oscura. Y quizá lo que hoy parece tu peor tormenta, mañana será el escenario del mayor favor de Dios en tu vida. Así que, querido, no te asustes si el Señor te empuja a la barca. No pienses, me abandonó. Piensa, está a punto de revelarse de una manera que nunca vi antes. Porque si la tormenta es enviada por Dios, entonces es también la antesala de un milagro. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y aquí está el detalle clave, iglesia. Esta no es una tormenta que se buscaron por necios. No es que bebieron de más, no es que metieron la pata, no es que abrieron la boca de manera imprudente. ¡No! Esta tormenta fue consecuencia de obedecer a Jesús. Es Jesús mismo quien les dice: suban a la barca. Y él sabía perfectamente que al otro lado del lago había viento huracanado.
no los engañó, no se distrajo, los mandó directo a la tormenta. Quiero que notes la diferencia. Jonás subió a un barco para huir de la voluntad divina. Estos muchachos subieron porque Jesús se los ordenó. ¡Qué contraste! Por eso esta barca no representa al rebelde, sino al obediente. Estos discípulos simbolizan a ese misionero que, obedeciendo a la voz de Dios, deja todo y se va a predicar a un país lejano. Y al llegar se encuentra con que los recursos se le acabaron y la gente no lo recibe como esperaba. Representan al obrero que responde al llamado ministerial, empieza a servir con pasión y lo que recibe a cambio son críticas feroces, afrentas, cuchillos en la espalda disfrazados de halagos. Representan a ese empresario cristiano que dice: voy a hacer las cosas bien, no voy a mentir, voy a ser íntegro. Y justo al lado tiene a un competidor que falsea números, roba clientes y prospera con trampas. Representan a esa madre que ora por su hijo desde que estaba en la cuna, lo llevó a la escuela dominical y un día descubre con el alma rota que su hijo cayó en las drogas. O esa hermana que un día se despertó creyendo que tenía la vida armada, el matrimonio sólido, y de la noche a la mañana el castillo de naipes se derrumbó cuando descubrió una infidelidad. ¿Ves? Esta barca somos tú y yo cuando obedecemos y aún así las olas golpean. Porque a veces cuando todo se nos cae encima, lo primero que pensamos es: debí haber hecho algo mal, Dios quitó su mano. Pero no, querido, hay tormentas que son parte del itinerario divino. No son un castigo, son una escuela. No son la señal de que Dios te abandonó, son la evidencia de que está a punto de revelarse en tu vida de una manera que jamás viste antes. ¿Sabes qué es lo que me conmueve de esta historia? Que los discípulos obedecieron y en su obediencia fueron empujados al escenario del milagro más glorioso. Jesús caminando sobre el agua, si no hubiera habido tormenta nunca lo habrían visto. Que la próxima vez que la barca de tu vida sea zarandeada, no pienses automáticamente: me equivoqué. Piensa: tal vez estoy en la tormenta correcta, en la tormenta que me llevará a ver el rostro de Jesús en medio de la oscuridad. Y no solo eso, muchos cuentan: descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y entonces viene la pregunta que te rompe el alma: ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué no me alertó? ¿Por qué no me dijo que venía tormenta, que iba a haber precipitaciones, que la barca iba a ser sacudida? La Biblia es clara. A la cuarta vigilia, entre las 3 y las 5 de la madrugada, los muchachos estaban ya lejos de la orilla. O sea, en lo más hondo del lago, en el punto donde ya no hay plan B, donde volver atrás es tan difícil como seguir adelante. Yo pienso, estos discípulos se merecen un monumento, porque no dieron la vuelta, porque a pesar del viento en contra, persistieron en obedecer. Jesús les dijo: vayan, que yo los alcanzo. Y ellos siguieron remando, aunque cada ola parecía una sentencia. Seamos honestos. Muchos de nosotros habríamos dicho: esto no es de Dios, volvamos ya mismo. Hubiéramos buscado la salida más lógica, dar media vuelta y regresar a la seguridad de la orilla. Pero ellos no. Ellos persistieron, se mantuvieron, no abandonaron la barca. ¿Cuántas veces cuando el clima espiritual se pone pesado queremos abandonar? El matrimonio se sacude, mejor me bajo de la barca. El ministerio se complica, hasta aquí llegué. La salud flaquea, se acabó. Y sin embargo, el verdadero milagro está reservado para los que persisten en medio de la tormenta. Esta mañana quiero invitarte a que te subas en un acto de imaginación a esa barca junto con los discípulos. Escucha el crujir de la madera, siente el viento que golpea el rostro, percibe el agua que moja los pies. ¿Qué hay en el aire? Miedo, sí. Duda, claro. Inseguridad, por supuesto. En medio de esa atmósfera cargada, surge una pregunta que atraviesa el ruido de la tormenta. ¿Dónde está Jesús? Porque cuando más lo necesitas parece ausente. Cuando el viento ruge, Él no está a la vista. Cuando los brazos ya no aguantan remar, Él aún no llega. Y es ahí, en ese silencio que desespera, donde tu fe es probada. Pero presta atención, iglesia, la cuarta vigilia
siempre llega. Jesús no se olvida de lo que prometió. Él dijo, vayan, yo los alcanzo. Y aunque parezca tarde, aunque los minutos pesen como horas, Él siempre cumple. Si yo pudiera meterme en esa barca, mirar a los muchachos a los ojos en medio de la tormenta, creo que lo único que diría es lo que todos hubiéramos gritado: ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? No que nos alcanzaba, no que venía detrás nuestro, y ahora nos dejó a la deriva en la buena de Dios. Esa es la pregunta que atraviesa generaciones, la que se nos escapa en cada madrugada oscura. ¿Dónde está Jesús en mi tormenta? ¿Dónde estuvo en mi crisis matrimonial? ¿Dónde estuvo cuando descubrí esa traición que me partió en dos? ¿Dónde estuvo cuando me dieron el diagnóstico que me hundió en un hospital por meses? ¿Dónde estuvo, dicen muchas mujeres, cuando eran niñas y alguien les robó lo más sagrado que tenían, su inocencia? No me digas que Dios estuvo ahí, pastor, porque cuando mi hermano, mi primo, mi padrino abusaba de mí, yo sentía que me desgarraban el alma, que me paralizaba, que me quedaba muda, y yo no sentía a Jesús. No hablo solo de abusos, hablo de quienes han caminado detrás de un féretro preguntando, ¿dónde estás, Señor? Hablo de los que pasaron noches eternas en una sala de hospital, mirando un techo blanco y diciendo, ¿dónde te escondiste, Jesús? Porque todos hemos sentido alguna vez esa ausencia. Y no sirve que te digan, el Señor siempre estuvo contigo, porque lo cierto es que no lo sentiste. La tormenta rugía y tu barca se hacía agua. Pero aquí viene la paradoja de la fe. Jesús no siempre se muestra cuando quieres, pero nunca deja de estar donde prometió. A veces parece tarde, pero siempre llega en la cuarta vigilia, en la hora más oscura, cuando ya no tienes fuerzas y lo único que queda es mirar al horizonte esperando una silueta. En ese momento, entre relámpagos y viento, aparece Él caminando sobre aquello que juraste que te iba a hundir. El mar que amenazaba con devorarte, Jesús lo pisa como quien camina sobre una alfombra. El agua que creías tu tumba se convierte en el suelo donde Él despliega su gloria. Así responde Jesús a la pregunta que nos persigue. ¿Dónde estabas, Señor? Estaba viniendo hacia ti, no desde la orilla, sino sobre la tormenta misma. Es una pregunta que también me hice muchas veces. Señor, si estabas ahí, ¿por qué no te sentí? Sé que esta palabra es para quienes llevan semanas, quizá meses, con esa sensación clavada en el alma. Yo creo que el Señor me abandonó. Y lo peor es que me abandonó por haberle creído. ¿No te pasó alguna vez? Obedeciste, confiaste, diste un paso de fe y lo único que recibiste fue tormenta. Si hoy pudiéramos preguntarle a los discípulos, ¿dónde está Jesús en medio de esta barca sacudida? Quizás no sabríamos qué contestar de inmediato. Pero basta con abrir las Escrituras para encontrar la respuesta. Jesús estaba orando. El texto lo dice. Se fue a la montaña a orar a solas, después de haber servido todo el día y oró toda la noche. Ahora bien, aquí te lanzo la pregunta que a mí me estremeció. ¿Será que Jesús estaba tan concentrado orando que no se dio cuenta de que se desataba la tormenta? ¿O será que precisamente sabía que venía la tormenta y estaba orando por esos cabezones? Yo me inclino por la segunda, porque la Biblia nos recuerda en Romanos que Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Lo captas? Eso significa que mientras tú atravesabas la noche más oscura, cuando sentías que la barca se partía en dos, cuando pensaste que era el final, el Rey del universo estaba de rodillas intercediendo por ti. Nunca peleaste solo contra las olas, nunca dependiste únicamente de tu remo torcido ni de tu fuerza gastada. Mientras tú llorabas, Jesús hablaba tu nombre en la sala del trono. ¡Qué poderosa verdad! Tú pensabas, Señor, me dejaste en medio de la tormenta, y en realidad estabas sostenido por sus oraciones. No estabas olvidado, estabas respaldado. Así que la próxima vez que preguntes, ¿dónde estaba Jesús? Recuerda esta respuesta. Jesús estaba orando por ti. El Rey del universo estaba orando y velando por ti. ¿Alguien puede decir amén? Mira lo que pasa con Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia dice que mientras lo apedreaban, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios.
Y allí, en el trono, vio a Jesús de pie a la derecha del Padre. ¿Te das cuenta del detalle? No lo vio sentado, lo vio de pie. Y en la cultura del reino, cuando un rey o un príncipe se pone de pie, significa una sola cosa: está mostrando su favor. Imagínalo como en esas películas donde el príncipe desde el balcón se levanta en honor de un soldado valiente. Es una señal de respaldo, de aprobación. Y Esteban testifica: vi al Señor de pie. Esa, querido, es la primera palabra que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina, sea financiera, sentimental, familiar o ministerial, recuerda que el Señor no solo intercede por ti, sino que se pone de pie a tu favor. Él te observa, te sostiene, te dice: yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta. ¿No lo ves? Pero está de pie en el cielo, declarando: no cae una ola sobre tu barca que yo no permita, no sopla un viento que yo no controle, estoy de pie por ti. Aleluya. Recuerda lo que le dijo a Pedro: me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falte. No le prometió que nunca se iba a equivocar. Le prometió que incluso en su fracaso su fe no sería destruida. ¿Por qué? Porque había alguien intercediendo por él. Y ojo, no fue solo por Pedro ni solo por Esteban. La Biblia en Hebreos nos dice que Jesús vive siempre para interceder por los que por medio de él se acercan a Dios. Eso significa que tu nombre también está en esa lista. Mientras tú duermes, él vela. Mientras tú lloras, él habla de ti en el cielo. Mientras tú sientes que ya no puedes más, él se pone de pie y declara: este hijo mío no va a caer. Yo ya he orado por él. Él intercede por ti. Escúchalo bien. Algunos dicen: ay, pastor, pero usted ni siquiera ora por la gente, no pone la manito. ¿Qué cree que va a lograr la oración de este flaco? Pero déjame decirte algo que debería sacudirte el alma. Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores está intercediendo por ti, ¿qué más quieres? Si Jesús clama tu nombre delante del Padre, alguien tiene que creerlo y gritar un amén. Ahora vamos a convenir un par de cosas. Porque quizá tú me digas: bueno, pastor, igual creo que Dios debió haberme avisado. Si me hubiera dicho lo que iba a pasar, yo me habría preparado. Imagina esta escena conmigo. Estás en tu boda, todo es fiesta, flores, música, sonrisas. Y en medio de ese momento mágico, el pastor dice: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, que sean felices hasta dentro de 3 años, cuando venga el huracán de problemas conyugales. Ve con Dios, hija, disfruta lo que se te viene. ¿Te imaginas? Nadie firmaría ese contrato. Risas, pero aquí está la verdad. Es mentira que el Señor no nos avise. Sí nos avisa. Su palabra está llena de advertencias. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. La Biblia es clara. La vida es como la historia de 2 hombres que edificaron una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y lo que viene después es lo mismo para ambos. Soplaron vientos, azotó la tormenta, golpeó la casa. La diferencia no es si habrá tormenta o no, porque la habrá. La diferencia es dónde edificaste. Si construiste sobre la arena de tu orgullo, de tus fuerzas, de tus caprichos, la tormenta arrasa con todo. Pero si edificaste sobre la roca que es Cristo, entonces sí, sopla el viento, llueve, truena, tiembla el suelo, pero permanece firme. Dios no nos engañó con un evangelio de Disney. Nos advirtió desde el principio: hijo, va a haber tormenta, pero también prometió: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y esa promesa es la que nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea. En cambio, edificó sobre la arena y fue grande su ruina, porque no tenía cimientos. Y Jesús lo dijo sin rodeos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Toda la palabra lo repite. Sí, vienen tormentas, pero también dice: no te vas a quedar ahí para siempre. Mañana te sigo bendiciendo. Ayer fui fiel, hoy soy fiel y lo seré por los siglos de los siglos. Alguien tiene que decir amén. Entonces yo he aprendido algo. Las tormentas no son eternas, no duran para siempre. El Señor prometió que vendría
y vendrá. Pase lo que pase, el día de la calma llega. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pastor, entendí, Jesús sí nos avisa. Quizá no me da la fecha exacta ni el pronóstico del tiempo, pero me prepara para estar firme, porque la vida en general es eso, una sucesión de tormentas. Déjame aclarar algo, no es que siempre sea tormenta, pero tampoco es como muchos piensan, la vida es un oasis continuo con alguna tormentita de vez en cuando. No, la vida es exactamente al revés. Es una jungla de tormentas con algunos claros de oasis de tanto en tanto. ¿Lo ves? La vida no es un resort caribeño con tormentas ocasionales. La vida es un océano embravecido con momentos de paz que llegan como regalos inesperados. El sabio no es el que vive soñando con un paraíso sin problemas, sino el que aprende a reconocer y a disfrutar los pequeños oasis cuando aparecen. Esa comida en familia donde todos ríen sin discusiones. Esa mañana donde te levantas y sientes paz, aunque nada haya cambiado. Ese instante en que tu hijo te dice, te amo sin que se lo pidas. Esos son los oasis de la vida y hay que atesorarlos porque no llegan todos los días. Que no se trata de negar las tormentas, ni de vivir amargados esperándolas. Se trata de entrenar el corazón para resistir cuando azotan y de celebrar con gratitud cada claro de sol que Dios nos regala entre tormenta y tormenta. Por lo general, lo que la vida y la misma palabra te promete son tormentas. Sí, huracanes, ciclones, tsunamis, vientos inesperados que se levantan de golpe. Pero ojo, no es para asustarte, porque cada vez que el Señor anuncia una tormenta, la acompaña con esta promesa: de todas yo te daré la victoria. Aquí viene la pregunta inevitable. Ok, entiendo que Dios me avisa, pero ¿qué gana Él con meterme en una tormenta? ¿No basta con lo que ya me da la vida? Esa pregunta la hice yo muchas veces. Y déjame abrir mi corazón contigo. Cuando era niño, recuerdo que promediando los 4 o 5 años, descubrí, o más bien intuí, que mamá tenía cáncer. Papá se iba a trabajar y ella cada cierto tiempo salía rumbo al hospital para sus sesiones de quimio. Mi hermano mayor la acompañaba y yo me quedaba solo en casa. Así, de golpe, la vida me subió a una barca sin remos, la tormenta de la soledad. Aquí viene lo curioso. Mamá, para que no me angustiara ni me sintiera abandonado, me daba una estrategia. Me decía, ¿por qué no dibujás? Y si dibujás muy, muy bien, cuando vuelva te voy a traer un carrito, un autito, un regalo. Yo agarraba lápiz y papel y me ponía a dibujar con todas mis fuerzas. Pero en medio de esos trazos de niño, mi mente se cansaba. Y venía la pregunta inocente pero profunda. ¿Y si me canso de dibujar? ¿Y si me aburro? ¿Y si no aguanto hasta que ella regrese? Ese fue mi primer entrenamiento en tormentas. Aprender a esperar, a resistir, a ocupar el corazón en algo mientras la ausencia pesaba. ¿Sabes qué entendí con el tiempo? Que la tormenta no era un castigo. Era el gimnasio donde Dios me entrenaba para lo que venía. Esa soledad que me dolía de chico era la plataforma donde aprendí a hablar con Dios, a imaginar, a crear. Lo que parecía abandono era en realidad el taller donde Dios estaba forjando mi carácter. ¿Qué gana el Señor con permitirnos tormentas? Gana hijos más fuertes, más sensibles, más humanos. Nos regala cicatrices que luego se vuelven testimonios. Nos da historias que se transforman en ministerios. Claro, mamá tenía un plan para que yo no me hundiera en esa tormenta de soledad. Si te cansas de dibujar, ahí tienes todos esos libros. Léelos y después me los resumes. Que no solo dibujaba, también me puse a leer. Lo que en ese momento parecía un simple pasatiempo, terminó siendo un entrenamiento divino. Los dibujos se convirtieron en la herramienta con la que me ganaría la vida adolescente. Y la lectura, esa fue la que me regaló palabras, me dio lenguaje, me afinó la voz, me formó el verbo que hoy uso para predicar. Hasta el día de hoy, cuando tomo un micrófono
y me paro frente a una multitud, puedo rastrear mi capacidad de comunicarme a esos años de tormenta, a ese niño de 5 o 6 años que llenaba hojas de dibujos y devoraba libros para matar la soledad. Pero si tú me hubieras preguntado en ese momento, ¿crees que saldrá algo bueno de esto? Yo te habría respondido, entre lágrimas, no, mi mamá se va a morir, estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo. A veces me orino encima del susto, no hay nada bueno en esto. Porque cuando estás en medio de la tormenta no ves futuro, no ves promesas, ves solo oscuridad. Pero ahí está el secreto, Dios ve más allá, Él ya está en el mañana. Mientras tú estás atrapado en la noche más larga, Él ya vio el amanecer. La Biblia lo dice con poesía y con verdad. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30:5. Yo pensé que nunca me iba a reír. Creía que estaba condenado a ser un tipo triste. Pero aquel niño de ojos apagados descubrió con el paso de los años que el que ríe último ríe mejor. Y que la alegría no era un mito, era una promesa de Dios. Quiero decirte esto de parte del Señor. Tu noche está por terminar. Lo que hoy parece interminable, lo que hoy te roba el sueño, lo que hoy te parte en 1000 pedazos, no es eterno, porque viene el amanecer, y con el amanecer viene la risa, viene la paz, viene la victoria. Cuando más oscura se vuelve la noche, es porque el amanecer está a punto de irrumpir. Cuando todo parece cerrado, sin salida, es porque la luz ya viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? La pregunta que nos carcome es, ¿puede salir algo bueno de mi tormenta? Y la respuesta es sí, porque tu fe se fortalece, tu carácter madura y aprendes a ver la vida con otros ojos. Qué hermoso es cruzarse con un hombre o una mujer sabia. No de esos que alardean títulos ni se las dan de iluminados, sino de los que viven con calma, con paz. ¿Quieres que te diga cuál es la señal de una persona sabia? No arma escándalos, no hace pleitos por boberías, no gasta energía en babosadas. La Biblia lo dice, el necio al instante da a conocer su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Proverbios 12:16. En otras palabras, cuando ves a alguien que no se deja enredar en tonterías, que no explota por cada chisme, que no dramatiza porque alguien no le devolvió el saludo en la iglesia, ese hombre o esa mujer probablemente atravesó tormentas tan bravas que ya no se deja sacudir por un viento tonto. ¿Sabes qué pasa con el que sí arma escándalo por todo? El que vive de pleito en pleito, el que una mosquita que pasa ya lo hace renegar y hasta amenaza con irse de la iglesia. Ese lo que necesita no es un abrazo ni un aplauso. Ese lo que necesita es una tormenta real. Porque mientras no pases por un huracán verdadero, cualquier brisa te tumba. No te amargues si estás en medio de una tormenta grande. Tal vez Dios está usando ese vendaval para darte la templanza que no te daría ningún libro, ni ningún curso, ni ningún título, porque la sabiduría más profunda nace del crisol de la tormenta. Exacto, esas tormentas reales tarde o temprano llegan. Y no porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque necesita forjar tu carácter. Porque mientras andas molesto por estupideces, peleando por tonterías, haciendo dramas por chismes, el Señor dice, a este le voy a mandar una tormenta de las buenas. Ven, ven, vamos mar adentro. Y de pronto, ¡zas!, te mete en una de esas tormentas bravas donde todo se oscurece. Y allí, en medio de ese huracán, lo primero que piensas es, ¿de verdad me estaba preocupando por tonterías? Seamos sinceros, ¿dónde queda el famoso qué dirán cuando estás en una sala de cuidados intensivos? ¿Dónde queda la preocupación de qué va a pensar la gente si en Navidad no teníamos pan dulce cuando enfrentas un accidente automovilístico, una traición familiar o una quiebra financiera? En esos momentos las prioridades se ordenan solas y entiendes que lo que parecía tan grande en realidad era insignificante. La verdad es que todos ordenamos nuestras prioridades de una de dos maneras. Por las buenas, siendo sabios, aprendiendo de la palabra, escuchando consejos, o a la fuerza, cuando una tormenta nos revuelca y nos enseña a golpes lo que realmente importa. Créeme, cuando estás en medio de una tormenta verdadera, lo único que queda como prioridad no es el chisme,
no es el like de Facebook, no es el comentario de la vecina. Lo único que importa es sobrevivir. Lo único que clamas es: Señor, sálvame. Las tormentas son la escuela de Dios para que dejemos de perder energía en lo secundario y aprendamos a enfocarnos en lo esencial. Nos sacuden, sí, nos duelen, claro, pero también nos despiertan de esa anestesia en la que vivíamos preocupados por lo que nunca debió importarnos. En una tormenta, mantenerte respirando ya es toda la prioridad. Y ahí está el secreto. El Señor dice: yo permití que te pase esto porque eso forjó tu fe, eso templó tu carácter, eso te enseñó a experimentar mi gracia. La tormenta te obliga a gritar como un niño: ayúdame, papá. Y ese clamor sencillo, vulnerable, es el que abre los cielos. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que jamás pasó por tormenta, y yo te mostraré un corazón pequeño, encogido, lleno de juicios, apegado a la ley y despegado de la gracia. Pero muéstrame a alguien que atravesó huracanes y verás a una persona con ojos distintos, con empatía, con amor, con paciencia para escuchar. El que tuvo una tormenta en el matrimonio sabe aconsejar a otros matrimonios. El que atravesó una quiebra financiera sabe acompañar al que hoy no llega a fin de mes. El que lloró en un hospital sabe abrazar al que está sufriendo ahora. En cambio, el que nunca pasó crisis suele mirar desde arriba con aires de juez. Oh, algo habrás hecho mal. Seguro no oraste lo suficiente. Y ese espíritu condenador, seco, que todo lo etiqueta como demonio, lo único que demuestra es que no entiende lo que Jesús ya advirtió. En este mundo tendréis aflicción. Por eso me fascina lo que pasa con los discípulos. En medio de la aflicción no dieron la vuelta, permanecieron en obediencia y entonces ocurre lo extraordinario. La Biblia dice que Jesús, al verlos en medio de la tormenta, dejó de orar y literalmente empezó a caminar hacia ellos. ¡Qué detalle tan poderoso! Ellos se habían olvidado de lo que Jesús mismo les dijo: los voy a alcanzar. Pero Él no se olvidó. Quizá tú también lo olvidaste en medio de tu tormenta, pero Jesús no. Él dejó la montaña, interrumpió su oración y caminó hacia ellos sobre las mismas aguas que amenazaban con tragarlos. Los discípulos estaban tan asustados que ya ni recordaban la promesa: yo los voy a alcanzar. Y menos podían imaginar que mientras tanto Jesús estaba intercediendo por ellos desde la montaña. Esto me hizo acordar a una historia que leí ayer y que incluso pueden encontrar en internet o en YouTube. Es de un muchachito llamado Tyler Sullivan, de apenas 11 años, que en aquel entonces estaba en 5º grado. Un día, Tyler decidió faltar a clases, pero no porque estuviera aburrido o quisiera quedarse viendo televisión, no. Él quería conocer al presidente de los Estados Unidos, que llegaba a un acto público en su ciudad, Golden Valley, Minnesota, sin pedirle permiso a la maestra, ni siquiera a los padres. El niño tomó su mochila y se fue directo al acto. Imagínense la escena. En medio de la multitud, el presidente Barack Obama lo ve y en un momento se acerca a saludar. El niño le da la mano, pero no se la suelta. Y ahí ya pueden imaginarse a los de seguridad poniéndose tensos, acercándose un poco, porque claro, nadie suelta la mano del presidente así como así, pero es un niño y el gesto cambia la atmósfera. Tyler se queda hablando con Obama con esa inocencia que no conoce protocolo y el presidente le sonríe, lo escucha y al final le dice: ok. ¿Por qué traigo esta historia? Porque así somos tú y yo en la tormenta. Creemos que Jesús está lejos, que el cielo tiene cosas más importantes que atender. Pero de pronto, Él se acerca, nos da la mano y aunque parece que no deberíamos retenerlo, nos damos cuenta de que en realidad no piensa soltar la nuestra. El presidente escucha al niño y hay como un diálogo breve pero inolvidable. Tyler, con esa valentía inocente, le dice: ¿podría justificarme la falta en el colegio? Lo que ocurre después sale en toda la prensa. Obama pide una tarjeta con el sello presidencial
y pregunta, ¿cómo se llama tu maestra? Margarita, responde el niño. Entonces escribe, Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuente la falta. Atentamente, tu presidente Barack Obama. Imagínense, pocas veces un presidente intercede así por un niño. Y si eso te sorprende, ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si el maestro intercede por ti? Porque eso es lo que hace Cristo en tu tormenta. Él le dice al Padre, no le tengas en cuenta esta falta. Sí falló, sí se hundió, sí se equivocó, pero estuvo conmigo. Yo lo mandé a esa tormenta, yo me hago responsable. ¿Lo recibes? Ese es Cristo tu intercesor, el mismo que justifica tus faltas y declara que tu deuda ya fue pagada. Aquí está la escena gloriosa. Después de orar, después de interceder, Jesús comienza a caminar sobre el agua. Entre la bruma, entre la oscuridad, aparece la silueta. Los discípulos lo ven, pero el miedo es tan grande que piensan, es un fantasma, no pueden creer que sea Él. Y es que así somos nosotros. Pedimos que Jesús venga, pero cuando aparece de una manera distinta a la que esperábamos, dudamos de que sea Él. Ellos no podían creer que era Jesús. Y tú tampoco lo crees a veces. Oras por provisión y aparece un trabajo duro y dices, esto no puede ser Dios. Oras por sanidad y llega un tratamiento largo y piensas, esto no es respuesta. Oras por fe y la respuesta es una tormenta. Y no puedes creer que sea Jesús en medio de eso. Pero Él está ahí, caminando sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Mi abuela Anna Keller, a quien todos llamábamos Oma, como suelen decirle a las abuelas en Alemania, tampoco lo creyó. Ella murió a los 98 años y siempre decía con esa firmeza alemana, cuando me canse de vivir me voy a morir. Y cumplió. No estaba enferma de nada, simplemente decidió que era su hora. Porque, ya sabes, los alemanes mueren de pie, la mayoría. Un día me dijo, estoy cansada, en uno de estos días ya no me levanto más. Y así fue. Una mañana no se levantó, la llevaron en ambulancia a la clínica y allí solo permaneció 3 días. Su cuerpo ya no respondía, como si el cerebro hubiese dicho, hasta aquí llegamos, y se desconectara de los músculos. En esa última etapa tuvo un diálogo inolvidable. Fue con mi papá y con uno de mis hermanos, uno de sus nietos. Esa mañana, la misma tarde en que partiría a la eternidad, se despertó después de estar inconsciente por casi 24 horas. Con una voz débil le dijo a mi papá, hijo, anoche me sentía muy sola. Yo no quería morirme sola y me dolía no poder decirle a alguien, tómame de la mano, sentía que me estaba yendo sola. ¡Qué confesión tan humana, tan real! Porque la verdad es esta, nadie quiere atravesar la tormenta final de la vida en soledad. Todos queremos sentir una mano, una presencia, alguien que nos acompañe. Oma quería pedirle a la enfermera o a alguien que le tomara la mano. Lo pensaba, lo gritaba por dentro, pero la orden quedaba atrapada en su mente y no llegaba a destino. Su cuerpo ya no respondía. Entonces, desde lo profundo de su alma, clamó fuerte. Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Cuando despertó me contó que vio a un flaco parado al lado de la cama. Un hombre alto que le agarró las 2 manos con tanta fuerza que hasta le dolían, como para decirle, tranquila, no estás sola. Lo miró y ¿qué ojos tenía? Eran como faroles encendidos, como si en medio de la clínica alguien hubiera encendido un reflector del cielo. Ella dijo, cuando le quise agradecer, desapareció. Hijo, estuvo el Señor, acá estuvo el Maestro. Me vino a despedir, me vino a decir que todo iba a estar bien. Mi papá no entendió del todo lo que su mamá quiso transmitirle, pero yo sí. Estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que había hecho miles de años antes por sus discípulos en el mar de Galilea. Ese Jesús que camina sobre las aguas, ese que aparece entre la bruma cuando la barca está a punto de hundirse, fue el mismo que entró en la clínica para tomar de la mano a una anciana que no quería irse sola. Porque esa es la esencia de nuestra fe. Nunca atraviesas una tormenta sin su presencia. En este caso, Jesús vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano.
Y lo hermoso es que no la vio como una anciana de 98 años, la vio como una niña, como una hija pequeña que necesitaba sentir seguridad. La tomó fuerte de la mano y le susurró, no estás sola. Seguramente también le hizo sentir que ya era hora de llevarla a casa. Yo jamás olvidaré el último testimonio de mi abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. Fíjate en el detalle. Él no mandó a un ángel, no mandó a una enfermera, no mandó a un sustituto. El maestro en persona le tomó la mano. Ese mismo maestro es el que tampoco va a delegar tu rescate. No son los helicópteros, no es el FBI, no es el SWAT. Es el mismo el que se mete a tu tormenta, el que sostiene tu mano derecha, el que camina sobre las aguas para encontrarte. Por eso Isaías 43:2 cobra vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es nuestro Señor, el que no observa desde lejos, sino que entra a tu tormenta, se moja contigo, te abraza en medio del caos y te dice, no temas, yo estoy aquí. ¿Alguien puede decir con fe, ese es mi Señor? Vamos, aplaudan fuerte al Señor de señores, al Rey de reyes, porque hoy mismo Él libra tu tormenta, Él calma tu mar, Él camina sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Amigos, después de todo este viaje, quiero que quede grabado en lo más profundo de tu corazón una verdad que no cambia. La vida está llena de tormentas, pero Cristo sigue siendo el Señor de cada una de ellas. Porque si algo entendimos es que las tormentas son inevitables. No importa cuán bueno seas, cuán fuerte ores o cuántos años lleves congregándote. A veces llegan porque tomaste malas decisiones, porque te endeudaste sin consultar a Dios, porque te metiste en un matrimonio sin orar, porque hablaste donde debías callar. Otras veces llegan precisamente porque obedeciste, como aquellos discípulos que subieron a la barca porque Jesús se los pidió. Y otras veces llegan simplemente porque vivimos en un mundo roto, donde el dolor es parte del menú de la existencia. Pero aquí está la diferencia. Una cosa es atravesar la tormenta sin Cristo y otra muy distinta es saber que Él está en tu barca. La tormenta revela quién eres en realidad. Todos decimos que tenemos fe hasta que sopla el viento. Todos proclamamos que confiamos en Dios hasta que llega un diagnóstico que nos cambia la vida. Todos aseguramos que lo amamos con todo el corazón, hasta que descubrimos una traición que nos quiebra en dos. La tormenta desnuda nuestra alma, nos quita las máscaras, nos arranca la fachada y deja al descubierto lo que somos de verdad. Y en ese lugar, cuando ya no quedan palabras bonitas, aparece el clamor más puro, Señor, sálvame. Y créeme, esa oración desesperada, corta y sincera tiene más peso en el cielo que 1000 frases ensayadas. Las tormentas además cambian nuestras prioridades. De golpe lo que parecía tan grande se vuelve insignificante y lo que de verdad importa se vuelve urgente. Cuando estás en terapia intensiva, ya no te preocupa el chisme del vecino ni cuántos likes tuviste en Facebook. Cuando enfrentas una quiebra, ya no importa si en Navidad hubo pan dulce o no. Cuando pierdes a alguien amado, el qué dirán se evapora como humo. Y entiendes que lo que vale son las cosas eternas. La fe, la familia, la salvación. Por eso digo que las tormentas son maestras duras, pero son las que más enseñan. Las tormentas también nos hacen más humanos. Quien atravesó una crisis matrimonial tiene palabras de consuelo para los que hoy sienten que su hogar se desmorona. Quien perdió un hijo sabe abrazar en silencio a los que acaban de sepultar al suyo. Quien vivió una bancarrota entiende al que está contando monedas para llegar a fin de mes. Pero el que nunca sufrió suele convertirse en juez. Mira de lejos y sentencia. Algo habrás hecho mal, seguro es falta de fe. Ese es el espíritu del que aún no aprendió lo que significa llorar con los que lloran. Por eso insisto, la tormenta te humaniza, te arranca la soberbia, te baja del pedestal y te enseña a caminar a la par de los demás. Lo más extraordinario es que Jesús no solo nos deja en la tormenta, Él ora por nosotros en medio de ella. Recuerdan, mientras los discípulos remaban desesperados, Jesús estaba en la montaña intercediendo. No era indiferencia, era respaldo. Romanos dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Eso significa que mientras tú llorabas,
Tu nombre estaba siendo pronunciado en el cielo. Mientras tu barca se sacudía, Jesús decía, Padre, sosténlo. No dejes que su fe falte. Qué maravilloso es pensar que el Hijo de Dios ora por ti. No eres un número más, no eres un expediente perdido en el universo. Eres un hijo amado por el cual Cristo intercede. Y entonces llega la escena que nos emociona. En la cuarta vigilia, cuando todo parecía perdido, Jesús camina sobre las aguas. Lo que los discípulos pensaban que era su tumba, Él lo convierte en su camino. El mar embravecido se vuelve piso bajo sus pies, y así hace hoy también. La enfermedad que jurabas que iba a destruirte, Él la convierte en testimonio. La quiebra que parecía el final, Él la transforma en un nuevo comienzo. La traición que te partió se convierte en el escenario donde aprendes a perdonar. Jesús siempre transforma el agua que te hundía en el suelo donde manifiesta su gloria. Pero cuando aparece, los discípulos no lo reconocen. Piensan que es un fantasma, porque el miedo nubla la vista y distorsiona la fe. Y así somos nosotros también. Oramos por provisión y cuando llega un trabajo difícil decimos, esto no puede ser de Dios. Oramos por sanidad y aparece un tratamiento largo y pensamos, esto no es respuesta. Oramos por fe y la respuesta es una tormenta. Y no podemos creer que sea Jesús en medio de eso. Pero entonces Él habla, ánimo, soy yo, no teman. Y cuando su voz suena, la tormenta ya no tiene el mismo poder. Puede seguir rugiendo, pero ya no manda, porque la voz del Maestro es más fuerte que el trueno. Pedro, con su carácter impulsivo, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y Jesús responde, ven. Pedro da unos pasos imposibles, increíbles, históricos. Después se distrae, mira el viento, se hunde, pero incluso en su fracaso descubre algo. Mejor hundirse de la mano de Jesús que quedarse cómodo en la barca sin intentarlo. Y quizá tú también te sientes hundiéndote, pero escucha, la misma mano que sostuvo a Pedro también te sostiene a ti. Y si hablamos de tormentas, no puedo dejar de recordar la última tormenta que todos enfrentaremos, la de la muerte. Mi abuela Ana, a quien llamábamos Oma, me dejó su último testimonio. Esa mujer que a los 98 años le dijo a mi papá, Hijo, anoche me sentía muy sola, no quería morirme sola. Y en medio de su clamor pidió al Señor que alguien le tomara la mano. Y entonces vio a un hombre alto, de ojos luminosos, que le apretó las manos con fuerza. Ella entendió que era el Maestro que había venido en persona a buscarla. Jesús no mandó un ángel, no mandó una enfermera, Él mismo la tomó de la mano. Y ese testimonio me recuerda que ni siquiera en la última tormenta estamos solos. Jesús entra en la clínica, en la habitación silenciosa, en la cama fría, y nos toma de la mano para llevarnos a casa. Así que la pregunta final es esta: ¿qué vas a hacer con tu tormenta? ¿Te vas a hundir en la desesperación pensando que estás solo? ¿O vas a levantar los ojos y reconocer que Jesús viene caminando hacia ti? Porque no importa cuál sea tu tormenta, la financiera, la matrimonial, la de la soledad, la de la depresión, la del miedo, en todas la voz del Maestro sigue diciendo, ánimo, soy yo, no temas. Por eso te invito a que aplaudas con fe. Aplaude no porque la tormenta terminó, sino porque el Señor de las tormentas está contigo. Aplaude porque, aunque el viento ruja, Jesús ya está caminando sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Aplaude porque el Rey de Reyes no se quedó en la montaña, sino que bajó, se metió en tu noche oscura y viene a sostenerte de la mano. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo, el que vence tormentas, el que sostiene corazones, el que nunca abandona a sus hijos. Amigos, tu noche está por terminar. El amanecer viene y cuando salga el sol descubrirás que nunca estuviste solo. Si tienes niños, en algún momento has mencionado la frase, no te asustes por la noche porque la noche es para descansar. Te dicen cosas tales como deja la luz encendida y tú dices no, hay que apagarla. No, pero tengo miedo. No tengas miedo, la noche se hizo para descansar. Si fuiste niño,
en algún momento dijiste cosas como: no quiero que se haga de noche, no me gusta. Como que las ganas de jugar continúan a pesar de que el físico no nos da más. Si fuera por nuestros niños más pequeños, ellos no tendrían noche nunca, no descansarían nunca porque dicen: oh, otra vez hay que dormir. Mientras que algunos adultos depresivos admiran, sueñan, ambicionan la cama con esperanza. Los niños no quieren saber nada con ir a la cama, y entonces uno le tiene que decir que los tiempos de oscuridad son para que descanses. En términos espirituales, creo que los términos de oscuridad, los tiempos de oscuridad, los tiempos de zozobra, de quietud, también nos preocupan porque sentimos como que Dios se aleja de nosotros. Así que cuando yo me puse a escribir el sermón el día sábado, pude sentir que el Espíritu Santo me decía: dile a mis hijos que la oscuridad es parte del plan, que el silencio es parte de mi amor hacia ellos. No es un sermón popular, no es algo que despierta muchos amén, pero es algo que tiene que ver con la vida real. Meditaba que el libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia pueda enumerar cada uno de los hijos. Y luego vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro del canon bíblico, y comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban como esclavos bajo el hostil faraón. Hay una brecha entre la primera familia, que tiene unos cuantos hijos, y de pronto la muchedumbre que trabaja como esclavos bajo el faraón en Egipto. En ningún lugar del relato se escribe lo que sucedió en los 4 siglos del medio. Hubo 400 años entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo. 400 años es casi el doble del tiempo de la existencia de los Estados Unidos en el mundo. 4 siglos donde el cielo, por alguna razón, se cerró o permaneció callado. Luego de ese silencio, de esa oscuridad, no hay registro de lo que pasó. ¿Qué hizo que esa primera familia de Génesis deviniera o terminara en esclavos sirviendo a Faraón? No hay una revelación, hay revelaciones históricas, pero no bíblicas, respecto a cómo llegaron hasta ahí. Pero allí están, son una muchedumbre, sirven como esclavos, y ahí en Éxodo aparece Dios, después de 4 siglos de silencio. Entonces, ¿por qué hace silencio el Señor? ¿Por qué a veces despliega su poder y hay momentos que por 4 siglos hace silencio? ¿Por qué? Porque creo que el silencio tiene que ver con su amor. Salmo 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Silencio no significa que Dios esté durmiendo. Silencio no significa que Él te deje de amar. No hay cosa más hermosa cuando alguien te dice: aunque no podamos estar juntos, porque no sé, el amor de tu vida está al otro lado del océano, tú dices: pero igual yo estaré pensando en ti. Miraré la luna a la misma hora. Oh. ¿Por qué? Porque no se adormecerá mi amor, aunque no estemos juntos, aunque no me oigas, dice el Señor, yo te sigo amando. Salmos 3:5 dice: yo me acosté, oigan esto para los chicos y para los grandes, me acosté y dormí. Pueden agregar: y ronqué como un hipopótamo, y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¡Aleluya! ¿Saben lo que es que te sustenta? Que duermes y te tiene en la mano. Es maravilloso. Su palabra indica que aunque estés descansando, el plan de Dios para tu vida continúa avanzando. Hay una gran cantidad en la Biblia de sucesos que se dan la victoria, empieza la victoria en medio de la oscuridad. Porque a veces uno cree que Dios descansa durante la noche. Ay, me acuesto con este problema y hasta mañana no lo retomo. Tu abuela, porque el Señor sigue. No, tu abuela no lo retoma, pero el Señor sí. El Señor dice: para mí no hay noche. Tienes que descansar. Tú descansa.
La noche es para que descanses, dice el Señor. Mañana te quiero fresco. Ay, es que ¿por qué no se resolvió el problema? Porque tienes que descansar, sonso. Deja que los cielos sigan trabajando. Sonso, dice mi Biblia, Dante habla hoy. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche, y por la mañana obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche. La batalla de Gedeón, que terminó en victoria, comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, quedó en un cielo negro y oscuro durante la noche. Tú dices, pero ¿por qué tiene que venir la noche? Yo sé que la oscuridad viene, en términos prácticos, la oscuridad viene y te quita el descanso, cuando debería ser lo contrario. No hay sueño que te repare del dolor. Te agotas emocionalmente, te drenas espiritual y físicamente. Y el dolor es tan grande que pareciera que te deja en una noche continua, crónica, que no termina más. Y la oscuridad llega a veces por algún acontecimiento que no esperamos. Tú dices, ¿y qué es la oscuridad? La oscuridad es una relación que se destruye, un hijo que se revela, un desastre financiero, un revés financiero, el sueño que se muere y sientes que tú también te mueres un poco con ese sueño. Y dices, siento que estoy a tientas en la oscuridad, que no veo con claridad. Cuando está el día, es como que hay más esperanzas. Pero llega la noche y el dolor es agudo y aparece sin razón. No hay razones para la oscuridad. Oras y no hay respuesta. No hay sentido de cercanía con Dios. Tu alma se siente árida, estéril. No estás en el desierto está en ti. ¿Has estado en esa estación de la vida? Yo te puedo dar cátedra. Hablo de esa enfermedad, hablo de ese revés financiero, hablo de aquel problema en los sentimientos, en el corazón. Hay momentos donde nuestra vida se tambalea y creemos necesariamente que es una intervención satánica, diabólica. El diablo se metió a arruinar lo que Dios estaba haciendo. Y no siempre es así. Las plagas de Egipto son permitidas por Dios. Él dice, yo endurecí el corazón del faraón. Les hablé de esto hace unas semanas. No estoy hablando de un Dios castigador, un Dios que te puede meter en crisis hasta quebrarte, porque Él sabe hasta cuánto puedes resistir. Él sabe de qué estás hecho y sabe qué es lo que te va a forjar el carácter, qué es lo que te va a hacer fuerte, qué es lo que te va a hacer invencible ante futuras crisis, ante futuras pruebas. Pero esos valles tienen que estar. Uno de los valles, una de las oscuridades que siempre te recordaré, es la que la Biblia describe como el valle de lágrimas. Literalmente el Salmo 84:5. Este es el valle, la oscuridad, donde vas solo y debes atravesarlo. Tiene que ver con los valles de la vida real. La Biblia dice que la vida va a tener estos valles. Así que hay un valle al que vas solo, hay uno donde Dios te lleva y otro que ocurre a causa de tu llamado. Pero el primero es uno que va solo, es la oscuridad que te lleva ahí porque tiene que anochecer para que también amanezca el día siguiente. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dice la Escritura, Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pase por el valle, por la oscuridad de las lágrimas, no se pone ahí a decir, ay, es que no voy a salir, voy a morir acá porque así soy yo, así era mi cuñada, mi comadre. Dice, no, cuando pase, dice, no cuando se quede a vivir, cuando atraviese, lo convertirá en una región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dice una versión, será bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo cambie en fuente. O sea, momentos de llanto, aprende a contentarse. Dios dice, esto es algo que te va a pasar en la vida. Y tú dices, ¿cómo pretendes que me contente en un funeral? No dice la Biblia que te pongas feliz, a menos que la suegra, bueno, no.
No dice celebra, no, dice contenta. Tienes que contentarte. ¿Qué es contentarte? Saber decir gracias por lo que me permites pasar, porque aunque me duele, aunque lastima a los fueros más íntimos de mi alma, sé que esto me va a fortalecer y mañana voy a tener fuerzas para lo que viene. Sé que algo Dios me quiere enseñar con esto. Es mi Patmos, es mi isla de destierro, pero es aquí donde Dios va a abrir un vórtice y donde el lugar que yo creo que es territorio hostil, lleno de alimañas, Dios lo va a convertir en un sitio de comunicación divina. ¿Están recibiendo esto, sí o no? No estoy subestimando tu dolor. No estoy diciendo, bueno, avanza y ya está, piensa en positivo. No, en la fe, ya lo dijimos, no sirve. Es la fe en Dios la que te levanta, el poder de la resurrección. Y el Señor me dice que te diga, yo sé que estás triste. Es el mismo Señor que lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. El Señor que lloró en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que son las lágrimas. No es un Dios del Olimpo mitológico, esos Sansón, Zeus, que parecen ser superhéroes que nunca lloran. Él es alguien que lloró y que entiende las lágrimas, pero te dice, te he dado esperanza y esta oscuridad va a pasar, sea la que sea, la económica, la espiritual, la familiar, va a pasar, porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Oigan, lo diré otra vez. Me perdí muchas horas, meses y horas de mi infancia y mi adolescencia preocupado por cómo sería mi vida adulta. Me perdí mucho tiempo. Era de esos preocupones pensando, número 1, que nunca me iba a casar. Número 2, que nunca iba a tener hijos. Número 3, que nunca iba a trabajar. Número 4, que nunca iba a tener un auto. Número 5, que nunca iba a poder cambiar los zapatos despegados. Hoy les conté en el primer servicio que yo me recorrí la iglesia de Buenos Aires con un traje azul. No era un traje, era un saco azul, esos cruzados que se usaban antes. No tenía pañuelito de esto. Ahora confieso, era una media, un calcetín. Nunca nadie me dijo que lo sacara, sino hubiese salido así con... Pero era coqueto. Antes muerto que... El tipo andaba con la media. Estaba limpita, no es que... Estaba limpita. Yo pensé muchas veces que nunca iba a tener un traje más. Muchas veces pensé que a lo sumo cambiaría de calcetín, pero nunca tendría un pañuelito de estos. No sé por qué. Si tan solo hubiese sido más maduro y hubiese entendido que hay oscuridades que pasan, que todo pasa en la vida, que hay que saber atravesarlo. David dijo, aunque pase, aunque atraviese, no dijo aunque me quede, aunque viva. Dijo, aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No debería darnos esperanza? Todo va a pasar, no te pierdas el hoy. No te pierdas el hoy, va a pasar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Número 2, el valle de la muerte. Porque el primero de las lágrimas te toca ir por la vida real, pero el número 2 es la oscuridad que tiene que ver con la muerte. Y tú dices, wow, ese no me gusta. ¿Cuándo es que voy a ir ahí? Cuando Dios te lleve. No a la presencia, cuando Dios te lleva al valle de muerte. La Biblia narra que Ezequiel dice, la mano de Dios no es la mano del diablo. No sé por qué metemos al diablo en todo lo que no nos gusta. Cualquier cosa, el diablo. Me enfermo, es el diablo. Me duele acá, es el diablo. Tu esposa dice, viene mamá, el diablo. Bueno, ahí puede ser el diablo, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí. Y su espíritu, oigan, me llevó en medio de un valle de huesos. Fíjense que hoy diríamos, bueno, este hombre está ahí porque se equivocó, perdió la brújula, el propósito, no vive en victoria. Veo que dice, el espíritu me llevó a un valle de huesos secos.
Es el Espíritu que lleva a Juan al destierro, a Patmos, a una isla de 6 por 9 millas, una roca en medio del mar Egeo. Es el Espíritu. Es el Espíritu el que pone a Cristo en la cruz. Y nosotros a veces atravesamos esos valles de muerte. ¿Qué tiene para decirnos el valle de huesos secos? A veces Dios nos lleva a sitios, a territorios hostiles, y te lo diré así, llámese un trabajo lleno de inconversos, una casa con un cónyuge que no conoce a Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hay tantos sitios donde yo podía estar? Pero dice el profeta, me hizo pasearme entre los huesos, y había muchos huesos que estaban secos, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Cuidado con lo que respondes, porque a veces Dios te dice, ¿tú crees que tu hijo, rebelde, cabezón, que sale al padre y al abuelo, puede ser un siervo mío? Ay, no conoce a mi hija. Bueno, va a seguir un hueso seco. ¿Tú crees que puedo cambiar a tu cónyuge? ¿Tú crees que puedo sacar? Bien, dijo la hermana, amén. ¿Que puedo sacarte de las deudas? ¿Tú crees? Hay a veces que Dios nos pregunta. Van a ver que cuando el Señor hace milagros, siempre pregunta. Ve a un ciego y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una preguntonta. Es como cuando uno se cae y te mira a alguien y dice, ¿te caíste? No, siempre me revuelco hasta ahora en el césped. ¿Por qué el Señor preguntaría, ¿tú crees que pueden revivir estos huesos? Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, así dice el Señor, yo daré aliento de vida, soplaré de mi espíritu y viviréis. Les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, van a revivir y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces te diré, número 2, tú vas a las oscuridades de los valles, o al valle de los huesos secos, con un solo propósito: profetiza sobre lo que está muerto. No digas, Señor, si es tuyo que reviva, profetiza. Recuerdan lo que el Señor nos dijo: no le hables a Dios acerca de la montaña. Señor, hay una montaña delante mío. Esa no fue la orden. Dios nunca dijo, cuando te encuentras ante una montaña, órame a mí para que yo te la quite. Él dijo, dile a la montaña, muévete, háblale de Dios a tu montaña. Dile, muévete, profetiza. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Dígame amén. Te paras entre la montaña y le profetizas. Caminas entre los huesos secos y profetiza. ¿Cuánto hace que no abres la cuenta bancaria en internet? Mira los números rojos, los cheques, lo que tienes para pagar. Y en vez de llorar y decir, Señor, mándame algo, ¿no habrá quedado algo en alguna chaqueta? En vez de hacer eso, ¿cuánto hace que no has profetizado? En fe, caminar sobre las finanzas muertas, sobre la quiebra, y decir, en el nombre del Señor, profetizo que los recursos vienen, que la providencia se suelta, que los cielos se abren, porque Dios me trajo aquí en el Espíritu para que se revierta. ¡Aleluya! ¿Están recibiéndolo, sí o no? Profetiza. Espera que tu hijo se duerma esta noche y profetízale. Al grandote, digo, al mamut. Porque a los nenitos es fácil profetizarse, pero el mamut de 22, 18, con las patas peludas. Ponle la mano sobre el mamut. Mientras que duerma, ni se va a dar cuenta, va a ser así. Y tú dile, profetizo. Te levanta Dios como un siervo suyo.
lleno de unción, lleno de poder, como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si el profeta hubiese dicho, bueno, no sé, son demasiado secos los huesos? Debiste haberme traído cuando estaban medios muertos. Por eso Jesús le dice, ¿tú crees? Dios le dice, ¿tú crees? Le dice Jehová, ¿tú crees que pueden revivir? ¿Tú crees? O sea, yo puedo hacerlo, pero necesito saber cuál es tu respuesta, y la respuesta es correcta. Él dice, tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo. Y allí ocurre el milagro. Debes profetizar para salir de tu segundo valle de la oscuridad. Y luego, para finalizar, hay otro. Es el menos popular, pero sé que muchos de ustedes han estado allí, me lo ha mostrado el Espíritu Santo. El primero es el valle de la vida real, el valle de lágrimas, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ese valle de lágrimas hay que convertirlo en fuente, aprender a contentarse a pesar del dolor. El segundo tiene que ver con lo muerto, lo que parece que no va a resucitar, y allí no opera la fe preventiva, sino la fe de resurrección, la fe que transforma lo que va camino a lo pútrido, lo que va camino a la entropía, a pudrirse, a transformarse en algo que está vivo. Y lo tercero es el valle que viene a causa de la unción. Tengan atención a esto, porque por desconocer esto es que nos convertimos en un evangelio fácil, liviano, playito, donde cuando viene el primer problema se nos va el llamado a cualquier lugar. Tienen todo el llamado para servir en Uganda, en la India, acá y allá. Viene el primer problema, o van a Uganda y tienen que hacer equilibrio en el agujerito del baño y dice, Dios no me llamó para esto. Extraño mi trono blanco. Sí, yo conozco gente que metafóricamente hablando por un inodoro dudan de su llamado. Porque desconocen el valle o la oscuridad a causa de la unción. La Biblia dice que al enterarse los filisteos que David había sido ungido, cuando se enteraron que David fue ungido, subieron todos contra él. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos avanzaron, desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Refaín significa gigantes. Y desplegaron su fuerza contra David. Y David dijo, debo atacarlos, los entregarás en mi poder. Y el Señor le dijo, atácalos, porque te aseguro que te los entregaré. Muéstrame a alguien que esté ungido, que ore por los enfermos, que quiera servir al Señor, que libere a los endemoniados, y te mostraré a alguien que muchas veces ha llorado preguntándole a Dios dónde está Él en sus momentos personales. No crean a esos super predicadores que parece que la vida les sonríe y bajan de un carro de fuego a predicar y luego se van otra vez a la presencia de Dios hasta el próximo domingo. No funciona así. Somos humanos, de carne, de hueso. Tenemos decenas de problemas. Nos deprimimos, lloramos, nos enojamos, pecamos, nos airamos. Eso pasa con cualquiera. Y es más, cuando Dios te unge, lo he dicho tantas veces, nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. No quiero que se asusten, quiero que entiendan que es una batalla. Al enterarse el infierno de que Dios ungió una iglesia en el sur de California, más precisamente en Anaheim, despliega sus raquíticos demonios en contra de los que estén más débiles. Y los que desconocen de que esto es parte de la batalla se empiezan a asustar diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? No, estás haciendo bien. A causa de la unción el infierno se está conmoviendo. A causa de la unción el infierno se está levantando. Pero mayor es el que está contigo que los que vienen en contra, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Santo! ¿Están recibiendo esto, sí o no? En cada movimiento de Dios, Satanás está desesperado por contrarrestarlo o destruirlo, antes, durante o después. Cuando Satanás ve lo que va a ocurrir con Moisés, trata de matar todos los niños de esa generación, arrasa con todos. Es tan torpe.
Es tan idiota el demonio que siempre usa el mismo modus operandi. Cuando teme que Jesús nace, hace lo mismo y manda a matar a todos los niños. El plan de aborto no es algo de la última era, del último siglo. Satanás ha implementado el aborto una y otra vez porque cuanto más niños destruya, habrá menos papás profetizando sobre sus cunas y sus camas. Y será menos peligro. Él dice: aborta, aborta, tienes que matarlo antes de que la profecía se cumpla. Satanás siempre atacará la profecía. Y cuando hay una profecía sobre la iglesia, vendrán los ataques. Y tú dices: ¿y cómo haré para soportar el embate? Sencillo, tienes que saber que esto es parte del negocio. Si no hay ataques, no estás siendo un peligro. Si no estás representando un peligro para el infierno, entonces sí deberías preocuparte. Pero si tienes ataques, si Satanás se quiere levantar una y otra vez, tienes que saber que cuando él huele la profecía es porque lo que Dios determinó se va a cumplir, se va a hacer. No hay posibilidad que el plan aborte. Se va a hacer. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Cuando el enemigo se levanta es porque es más grande lo que Dios va a hacer. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera, va a plantar bandera, dice la Biblia. Aunque venga, aunque quiera arrasar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Ja, ja! ¡Aleluya! ¿Reciben algo más? Digan conmigo: algo más, quiero algo más. No importa si estás en el valle de lágrimas o el de los huesos secos, o el valle a causa de la unción que reposa sobre ti. Nunca creas que Dios te abandonará en ninguno de los tres. Nunca, jamás. Es más, les daré esta revelación por la misma ofrenda. Y los siervos del rey de Siria dijeron: el Dios de Israel solo es Dios de montes, de montañas. Por eso siempre nos vencen. Esto dijeron los sirios. Si hacemos que ellos bajen a la llanura, al valle, ahí los vamos a vencer. Pelearemos con ellos en campo raso y los vamos a vencer porque su Dios es Dios de montes y Dios de montañas. Satanás dice: este es un creyente de domingo. Vienen a recibir la palabrita y se van. Pero Dios no está con ellos los lunes, ni los martes, ni en los valles, ni en las crisis. Y cuando el enemigo se atreve a decir esto, hay una palabra que debes saber. La Biblia narra que Dios se ofende. Dios, cuando oye lo que los sirios dicen, dice: vino pues el varón de Dios al rey de Israel y le dijo: por cuanto los sirios han dicho, Jehová es solo Dios de montes y no de valles, es solo Dios de día y no de oscuridad, dice Dios: yo te voy a entregar toda esta multitud de enemigos en tus manos para que conozcan que también soy el Dios de los valles. ¡Ué! Alguien tiene que decir: ese es mi Dios, Dios de los valles. Vamos, aplaudan, celebren. Hay algo está pasando, algo está ocurriendo hoy. La gloria de Dios está aquí hoy. No encuentro en las Escrituras otro episodio que refleje tanto lo que a veces nos toca pasar en la vida. Primero, perdemos la visibilidad, el destino, la visión. Hace años que no soñamos, que no visionamos, que no decimos: tengo la esperanza de que cosas buenas van a pasar. Después sentimos un frío en el alma, metafóricamente hablando, una sensación de vacío, de desdén. Sentimos ansiedad. A eso se suma que no tenemos ganas de hablar con nadie. Queremos nada más que salga el sol. Se confluyen todos los elementos para hacernos sentir tristes. Decimos: si yo tuviera que lidiar contra la falta de visión, de visibilidad, podría, pero a eso se le suma el frío y la tormenta y la nieve. Siempre, insisto, individualmente haríamos frente
estaríamos fuertes para enfrentar lo que venga, pero esos elementos cuando confluyen colectivamente son formidables y hacen que no podamos luchar. Estás impaciente, quieres salir, no puedes manejar tantos frentes a la vez. Así que regresemos a la historia de Pablo, el naufragio de Pablo o el presunto naufragio de Pablo. El versículo 20 de lo que relata Hechos 27 dice, parece una sentencia de muerte, dice: como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. 14 días estuvieron sin sol ni estrellas de noche, con nubosidad todo el tiempo. Como la tempestad seguía arreciando por 14 días, 2 semanas, perdimos toda esperanza de salvarnos. En 14 días. 14 días sin sol en alta mar te quitan la esperanza de vivir. 14 meses sin sol en un matrimonio te quitan la esperanza de continuar. 14 años sin sol en una empresa, en una compañía o en un país te quitan las ganas de soñar. Sean que sean días, meses, años u horas, te quitan todo vestigio de pensar que vas a salir adelante. 14 días dando tumbos, el océano retumbó, chapoteó, rugió. Los marineros se rindieron. Y cuando los marineros se rindieron, dice Hechos, que tiraron todos los enseres, alivianaron la nave, porque la nave cuanto más pesada, cada vez que parecía que se daba vuelta así, parecía que si se ponía vuelta de cuajo, se ahogaban todos. Dijeron, para que esto sea más una cáscara de nuez que un barco tan pesado, alivianemos. Tiraron todos los que tenían barriles, comida, vino, todo lo que había arriba del barco, lo arrojaron al mar. Luego lo anclaron, pero dice que el mar sacudía por 14 días la embarcación de manera tal que no había ancla que resista, y ahí los marineros dijeron, nos vamos a morir. Y cuando los marineros se rindieron, Pablo va a hablar. Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice Hechos 27, 21, habría sido por cierto conveniente que me hubieran oído. Ahí le sale el espíritu de toda madre. Te lo dije. Si me hubiesen oído y no hubiésemos zarpado y nos hubiésemos quedado en buenos puertos, no hubiésemos recibido este perjuicio y esta pérdida. Pero yo los exhorto a tener buen ánimo, cambien el ánimo. Me ingenié esas palabras: sin sol, sin estrellas. Ten buen ánimo. Y los marineros lo miraron como ustedes me están mirando ahora. Ah, bueno, esa era la palabra. Esperen. Y así voy a salir a la tormenta, así voy a conseguir novio. No, esperen. Primero, ten buen ánimo, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque los marineros que saben de tormentas se dieron por vencidos. Y este predicador judío, que supuestamente no sabe nada de navegación, es el portador de valor. ¿Qué es lo que sabe Pablo que los marineros avesados en el océano no sabían? O lo formularé de la siguiente forma, mejor dicho, ¿qué es lo que tú necesitas saber ahora que no sabes y que Pablo sabía y que te va a dar paz perfecta? Vamos a desmenuzar qué es lo que Pablo sabía, porque tú dices lo que los marineros están diciendo con su mirada al ver al apóstol. No me digas que esa va a ser la palabra, ten ánimo, porque yo no sé de dónde sacar más ánimo. Mi pozo de ánimo está vacío. No hay energía, estoy vampirizado. No tengo ánimo, no tengo fuerza para levantarme a la mañana. Así que no me diga que esa va a ser la palabra. ¿Qué necesito saber? Estoy dando tumbos en los vientos.
Como los marineros, ya hice todo lo que se supone que podía hacer. Consultaste con el banco, cambiaste la dieta, llamaste al abogado, ajustaste el presupuesto, fuiste a consejería, reprendiste, ayunaste, lo reprendiste. Le pusiste la mano a tu marido, repréndeme en el nombre de Jesús mientras que dormía. Oraste. Y tu mar se sigue revolviendo en una espuma feroz. Y dice, no puedo más, ya hice todo. El diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia su tesitura. Dime algo más que Pablo sabía que yo tengo que saber para que Dios me dé una paz perfecta. Así que vamos a desmenuzar lo que Pablo le dice a los marineros para sacarlos de ahí. Primero, una exhortación. Habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estaríamos viviendo esto. Yo sé que en este momento lo que menos quieres es que te regañen. Quiere que te mimen, que te apapache, pobrecito, toda la tormenta, nene. Pero déjame decirte que si vamos a estudiar lo que Pablo dijo, no podemos ignorar la primera parte, porque así comienza él, con un regaño. Si tú no escuchas las advertencias de Dios, el regaño va a venir, porque Dios al que ama, disciplina, al que ama. Me preocuparía que no te regañe Dios, que no me regañe Dios, porque eso sería que me ha dejado de amar, lo cual sería imposible en la soberanía de Dios, en la esencia de mi Dios. Él te ama, me ama, y entonces me regaña. Quizás la tormenta es porque no escuchaste a Dios, como los marineros no escucharon a Pablo. Te dijo Dios más de una vez, el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y te metiste en una deuda que hoy te tiene en medio de una tormenta. Dios te dice, ahí están las escrituras. Si tú pudieras vivir bajo los principios bíblicos, no te meterías en tormentas. El que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Y tal vez ignoraste eso y eso te metió en una tormenta. Aprende a vivir con la dádiva diaria, y te metiste en un auto para tener el lujo de tener un auto nuevo y mandarte la parte, y es un auto que hoy no puedes sostener ni pagar, y vives en una casa que no puedes pagar simplemente porque no seguiste principios bíblicos de saber vivir en la escasez y en la abundancia. Eso es saber cuándo puedes acceder a un mejor auto, a una mejor casa, a un viaje que hasta el día de hoy estás pagando en cuotas, porque decía, más si hay que vivir el hoy. Sí, pero eso es una palabra de Dios sacada de contexto. Basta el día con su afán no significa no planificar, porque el hombre que no planifica es semejante a aquel que, queriendo edificar una torre, no mira primero si tiene los elementos necesarios para acabarla, no sea que cuando no la pueda acabar y sea una torre a medio terminar, todo el mundo le haga burla. Está en la Biblia. Entonces uno tiene que planificarse concienzudo. Quizás estás en una tormenta porque no oíste. Te dijo el Señor que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos. Y aún así dijiste, pero bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, no puedo controlar mis hormonas. Y entonces estás en una tormenta que no acaba más. Porque no solo entregaste tu cuerpo, sino tu alma, y hicieron añicos con tu corazón. Y alguien abusó de lo más preciado que tenías, tu inocencia. Y hoy estás en medio de una tormenta por no escuchar las advertencias. Te advirtió el Señor que no abrieras las puertas de tu casa para el chisme, que tuvieras el valor para decir, no, yo acá no quiero escucharte más hablar mal de nadie, porque me hace mal a mí. Tira tu basura o tu diarrea verbal ahí, en ese tacho verde de reciclado. Pero no aquí en mi mesa. Y no tuviste el valor y hoy estás envuelto en una tormenta de culpa. Así que siempre que estamos en una tormenta, Dios primero nos dará una exhortación. Si alguna de estas cosas te describe, entonces recibe la reprimenda de Dios. Estás en la tormenta, tienes que saberlo por tu salud mental. No es que Dios le agrada retarte, pero por tu salud mental y emocional tienes que saber que muchas de las tormentas en las que estás metido no es culpa del diablo. Pobre diablo, que a veces no tiene nada que ver.
Pero no te aflijas, porque no te vas a ir con la reprimenda solamente. Ahora vienen 3 promesas que pueden darte paz en medio de la tormenta, en el mismo discurso de Pablo. Después de la reprimenda dice, pero el cielo envía ayudantes. Dice Pablo, anoche se me apareció un ángel. Pablo recibió una visita del cielo en medio de la tormenta. Y si Pablo recibe una visita del cielo en medio de la crisis, es porque tú también la vas a recibir en medio de la tormenta. Se me apareció un ángel. ¡Aleluya! Dice Hebreos 1:14, todos los ángeles son puestos al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes quieren recibir la herencia como salvación. Los ángeles trabajan para Dios, no trabajan para ti, pero son enviados, son la infantería, la caballería, el refuerzo, los ejércitos celestiales que son despachados para ayudarte, los refuerzos que vienen en camino cuando estás en medio de la crisis. En el cielo han escuchado tu oración, han escuchado tu clamor, y lo primero que trae una paz perfecta, o que por lo menos la empieza a construir en los corazones deshechos de los marineros, es: anoche el ángel de Jehová me visitó. Yo imagino, el ángel de Dios, un ángel del cielo vino. Yo me imagino a los marineros diciendo: acá, bajo un cielo gris, está diciendo que en la barcaza que se está por dar vuelta y hemos de perecer todos, aquí hubo un visitante del cielo. Hace 14 días no vemos estrellas, no vemos sol. Lo único que hay es tormenta, y tú dices que un visitante del cielo vino. Eso es tan ridículo como pensar que llevas 2 meses yendo a la sala de cuidados intensivos a ver a alguien, y quien está allí en la cama te dice: ay, ¿sabes qué? Vino un ángel anoche. En serio, de verdad, aquí. ¿Sabes? Vino un ángel en medio de la crisis. Pero si no sabemos dónde vamos a vivir, nos van a quitar la casa. Sí, pero el ángel estuvo aquí diciendo: no teman, Dios me dijo que todo va a estar bien. Hay un ángel en medio de tu crisis. Alguien recibe la palabra, ¿lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Ves? Ya te empiezas a sentir mejor después de la exhortación. Hay un ángel. Lo segundo que dice Pablo, que les va construyendo una paz perfecta a los muchachos, es: ¿por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy? ¡Wow! Ahí es cuando los marineros dicen: epa, este no es un predicador judío nomás. ¿De quién? De quien soy. Tengo un ángel del Dios de quien soy. Cuando tú vas a mandar a uno de tus hijos menores a un camp, a un campamento, a donde sea, en el colegio, a una excursión, siempre tienes que firmar formas, que eres la persona responsable. Y creo que cuando Dios permite que entres en una tormenta, Él firma una forma donde Él pone su nombre, y Él garantiza que a pesar de las tormentas vas a llegar sano y salvo a su puerto. Tú vas a llegar, porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Ya no eres esclavo, sino eres hijo, porque Dios te hizo heredero. ¿Lo crees, sí o no? El Dios a quien soy. Así que el Dios de quien soy, el cielo, tiene un lugar para ti. ¿No te parece fascinante? Luego dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quien sirvo? Dios le dijo a Pablo que lleve el evangelio a Roma, y aún no había terminado la misión. Así que Pablo sabía que no se podía morir. Pablo dijo: no me puedo morir, porque Dios, cuando me subió a esta travesía, me dijo: vas a ir a llevar el evangelio a Roma. No es que Dios cambió de planes ahora. Y como yo tengo una misión, el barco no se puede hundir. Y quiero que sepas esto, aunque parezca algo infantil: tú no vas a vivir un día menos de los días que ya dispuso Dios. Parece una tontería, pero quiero que mastiquen y lo dijeran. Tú no vas a vivir ni un día menos de los días que ya dispuso Dios que vas a vivir. Dice la palabra en Salmo 139:16: yo no había vivido un solo día
cuando tú habías decidido cuánto tiempo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. Lo único que tú y yo podemos hacer es cambiar la calidad de tus días y de mis días, pero no la cantidad. Los mensajes que Dios trae cada domingo acá es para cambiar tu calidad de vida hasta que Cristo venga, pero no la cantidad. No nos corresponde a nosotros cambiar la cantidad. Dios sabe cuántos días vas a vivir. Y si Dios tiene un trabajo para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Yo te prometo que las aguas no te anegarán, dice Dios. Yo te voy a sacar de ahí. Es un proceso, no mueres en la tormenta, no naufragas, no termina ahogado tus días. Lo recibes, aleluya. Bueno, pero lo que dice Pablo empieza mal y termina también un poco mal, porque dice, esto les pasa por no hacerme caso. Pero tranquilos, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, me visitó anoche. El ángel del Dios al quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no habrá pérdidas de vida. Solo perderemos el barco. Solo la nave. Ustedes dicen, bueno, pero si sabes que te vas a morir, ¿qué te importa el barco? Pero vamos a mirar finito lo que dice acá Pablo, porque no es fácil perder el barco. Una vez que ya sabes que salvas tu vida, sientes alivio, pero después también quieres el barco. Siempre. Ese barco puede ser tu matrimonio, tu cuerpo, tu salud, tu empresa. Y gracias a tu barco, convengamos, te has mantenido a flote. Y ahora sin tu barco sientes que te vas a hundir. Y entonces te sientes mal. Dice, bueno, salvé la vida, pero no tengo barco. Y esta palabra va para los mismos que hace un momento dije, estás en una tormenta y tenían miedo a morir. Ahora tú dices, bueno, ok, el ángel está conmigo, tengo una misión, no me voy a morir. ¿Y por qué perdí la casa? Porque a veces los barcos se pierden en las tormentas. Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta con o sin barco. A saber que vamos a llegar a destino con o sin barco. Tú puedes no tener una casa, vivir de prestado y sin embargo tener paz. O podrías tener una casa, pagar un mortgage y no tener paz nunca, porque una casa donde hay rencillas, donde hay rencor, no abunda la paz, y lo que quieres, como dijo Salomón, es preferible comer un mendrugo de pan en paz que tener un manjar en una mansión con una mujer rencillosa o con un hombre rencilloso. Entonces a veces creemos que la paz es la seguridad, tener el auto pago, no tener crédito. Si el dinero trajera la paz, entonces tendríamos aquí seminarios de economía, no de Biblia. No es esa la paz. El Señor dice, se perderá el barco. A veces por malas decisiones, por no escuchar una reprimenda, perdemos los navíos. Los perdemos. ¿Qué otra manera Dios tiene para enseñarnos dependencia divina si no es a veces dejarnos sin barco? ¿Cuándo es que aprendemos a confiar en Dios? ¿Cuando tenemos dinero? No. Si tú tienes un problema de baja estima, esto lo dije muchas veces y lo diré otra vez porque a veces lo olvidamos. Si tú dices, yo lucho con la baja estima, sáname, Dios no te va a elevar la estima, va a mandar gente para que traten de dañar tu estima, para que tú la fortalezcas. Recuerden que cuando uno se da una vacuna, la vacuna es nada más que un concentrado de la enfermedad de la cual quieres combatir. Entonces te inyectan esa misma enfermedad en una baja dosis para que subas tus defensas, suba el umbral del dolor. Cuando tú dices, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Dios dice a Satanás, como dijo al mismo diablo con respecto a Job, bueno, atácalo un poquito, atácalo un poco, que se le pare el auto, que la familia esté más rebelde que nunca, que la suegra se le venga a visitar, porque me está pidiendo paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia si no viene la manera para que tú la eches a andar a la paciencia? Si tú oraste alguna vez por fe, vas a estar en tormentas donde vas a tener que usar la fe. Si no, nunca vas a ver si tienes fe. Nosotros pensamos que tener fe es ausencia de problemas. No, tener fe es problemas y operar la fe por encima de esos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco si nunca tuviste poco?
si nunca perdiste un barco? Dios tiene que saber que tú vas a tener paz independientemente del dinero que tengas en el banco. Tu bolsillo no puede regular tu paz. Tu paz tiene que ser porque el ángel de Jehová te visitó anoche y te dijo: aunque pierdas todo, yo estoy contigo, dice Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! ¿La están recibiendo, sí o no? Yo estoy contigo, dice Dios. Esa es la paz perfecta. El Dios de quien tú eres, ¿tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? Noah Drew tenía 2 años cuando descubrió que no se hundiría para siempre. 2 años. La familia Drew recorría en su auto la corta distancia hasta la piscina del barrio. Iba tan despacito la mamá, manejando tan lento el automóvil, que los seguros automáticos de las puertas no se cerraron. Y Noah, que iba con su traje de baño en el asiento trasero, 2 años, abrió la puerta y se cayó. Y ella sintió en el auto como que las ruedas pasaron un badén, como si hubiese pasado un reductor de velocidad, pero eran las piernas del niño. Así que paró, saltó del auto y encontró a Noah en el pavimento. Un vehículo de 5.000 libras le había pasado por las piernas. Pero cuando fueron a emergencias, no se había roto ni un solo hueso, solamente algunos rasguños. Y le decían a la mamá: ¿de verdad el auto le pasó por arriba? Y esa noche, cuando ya estaban en casa con algunas heridas menores, el niño dijo: mamá, Jesús me atrapó. Y la mamá le dice: ¿pero tú viste a Jesús? Y dice: sí. Y le dije: gracias. ¿Y qué te dijo? De nada, pequeño. Me atrapó. Y luego agregó, dice: Jesús tiene sus manos de color pardo. Él me atrapó. ¿Y no hablaste nada más? No. Le dije: gracias. Y me dijo: de nada. Y me dejó allí. Cuando los temporales del nordeste azotan, cuando soplan vientos contrarios, cuando sientes que estás perdiendo tu barco, el mismo Jesús que le mandó el ángel a Pablo te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y escucha esto: Jesús todavía atrapa a sus hijos. Jesús todavía los atrapa con los brazos para que no se hundan, para que los autos no te aplasten, para que nada malo te pueda pasar. Jesús sigue atrapando a sus hijos. Si lo hizo con Noah de 2 años y lo hizo con Pablo hace miles de años, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Los marineros describen una tempestad de la cual ningún navegante puede navegar. La llaman una tormenta perfecta. No porque sea perfecta en el sentido de ideal, sino porque es perfecta en la combinación de factores. Entonces, todos los elementos, vientos huracanados, frente frío, lluvia torrencial, se unen y crean un desastre invencible, inexpugnable, cuando varios factores se combinan. Y esta palabra va para los que se han hecho esta pregunta durante los últimos meses, que dice: yo no sé qué peor cosa me podría pasar, ya estoy curtido del dolor, harto de sufrir, no tenemos descanso en nuestro alma, en nuestro corazón, y sentimos que no vamos a poder lidiar con tanta crisis, con tantos embates, con tantas olas furiosas y espumosas que vienen contra nuestra vida. Pablo, el apóstol, tiene una palabra para los que estamos o los que están viviendo esa situación. Dice: y la paz de Dios, se lo dice a la iglesia de Filipo 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Pablo escribe este texto, él acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo. Había abordado un barco en Cesarea con destino a Italia. La palabra dice en Hechos que viajaba con él Lucas
y también un hermano de Tesalónica llamado Aristarco, viajaban en un barco que tenía prisioneros, cuyo destino final seguramente era el Coliseo romano. Atracan en Sidón, cambian de embarcación a un barco egipcio que transportaba cereales y salen a navegar a buscar otro puerto. Les cuesta mucho llegar a ese otro puerto. La Biblia narra que los vientos empiezan a soplar sin piedad. Dice el escritor, a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque dice la palabra que no podían pernoctar ahí. Los barcos, en ese entonces, el barco egipcio que transporta cereales, que trae a Pablo, medían unos 30 metros más o menos, pesaban unas 1000 toneladas, pero no estaban diseñados para navegar bien en las tormentas, en los tiempos del Medio Oriente. Esto lo dicen los libros de historia. Hay un libro antiguo que describe los peligros de navegar en ese momento del año y dice, hay una luz natural muy pobre en invierno, noches largas. Vayan imaginándose lo que es estar en una embarcación de esas. Luz natural de día muy pobre, como si hubiera una bruma continua, ¿no es cierto? Además de eso, noches largas, muy largas, que no se terminan más, nubosidad densa, escasa visibilidad, o sea, no ves nada, vientos, lluvia y nieve doblemente fuerte. Y Pablo, que conocía lo que es la travesía invernal, cuando están en Buenos Puertos, le dice a los muchachos de la embarcación, incluyendo a su capitán y contramaestre, o sea, segundo a bordo, le dice, no salgamos, porque vamos a poner en peligro la embarcación, lo que está dentro, nuestras vidas. No está bueno navegar acá. Pero ninguno de los tripulantes quería quedarse a pernoctar en Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada. Dijeron, no vamos a quedar acá, vamos a salir igual. El capitán no escuchó a Pablo, hizo caso omiso a las advertencias del apóstol, porque para el capitán Pablo es nada más que era un predicador judío, así que dijo, ¿qué sabe este de navegación? Y dice en Hechos 27:1, así que levaron anclas y zarparon hacia otro puerto. Y allí la palabra describe que no mucho después, días después, la nave dio contra un viento huracanado llamado Euroclidón, un viento feroz del norte y del este, un barco difícil de navegar, 30 metros de largo, 1000 toneladas, y una tripulación impaciente que no quiso quedarse a pernoctar en tierra segura, y están confluyendo en una tormenta perfecta.